Bienvenidos. Gracias por acompañarnos hoy en este entrenamiento sobre las 3 vacunas autorizadas actualmente contra el COVID-19. Este video es módulo número 1 de la serie de videos de entrenamiento titulado Todo lo que necesitas saber para vacunarse. Pero antes de comenzar, quiero leer esta descarga de responsabilidad. Esta presentación es solamente informativa, no es para brindar asesoramiento médico o dar consejo médico y no se debe sustituir por buscar asesoramiento médico de su proveedor médico personal. La información compartida hoy tiene como objetivo ayudarlo a tomar una decisión bien informada o prepararlo para una conversación más detallada sobre las vacunas con su médico. La información compartida hoy sobre la enfermedad de COVID-19, las vacunas contra el COVID-19, la elegibilidad para las vacunas y la información sobre las citas de vacunas fue actualizada el 31 de marzo de 2021, pero está sujeto a cambios. Por favor, continúe consultando con frecuencia el sitio web del Centro de Enfermedades, el CDC, su Departamento de Salud Pública local y estatal para conocer las actualizaciones sobre las guías de la enfermedad de COVID-19 y las vacunas contra el COVID-19. Hay cantidades de vacunas mundialmente que los científicos todavía están estudiando o desarrollando. También en otros países los gobiernos han autorizado y utilizan otras vacunas que aquí en los Estados Unidos no se han autorizado por el FDA. El año pasado el FDA dio autorización por EUA 2 vacunas, primero Pfizer, poco después Moderna y más recientemente este año fue la vacuna de Johnson & Johnson. ¿Quién es la FDA y qué hacen? La FDA, por sus siglas en inglés, es la Administración de Alimentos y Medicamentos. Es una agencia federal responsable de proteger la salud del público al garantizar la eficacia y seguridad de los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos. Y también se les da la carga de asegurar el suministro de alimentos de la nación. ¿Qué es una EUA? EUA, por sus siglas en inglés, es una autorización de uso de emergencia. Es un mecanismo para facilitar la disponibilidad y el uso de contramedidas médicas, incluyendo medicamentos, tratamientos y las vacunas durante las emergencias de salud pública, como la actual pandemia de COVID-19. En las emergencias de salud pública, como en una pandemia, el proceso de desarrollo de vacunas puede ser atípico o diferente. ¿Se acuerdan de principio cuando llegó la primera ola de la pandemia? No estábamos preparados con medicinas, tratamientos, equipo de protección personal ni pruebas para el COVID-19. Se utilizó el mecanismo de EUA para poder obtener y usar productos, medicinas, equipo protectivo, dar tratamientos especiales a enfermos y poder hacer pruebas de COVID-19 rápidamente y a larga escala. En el proceso de EUA y los esfuerzos para acelerar el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19, no han sacrificado las normas científicas ni la integridad del proceso de revisión de las vacunas o su seguridad. La autorización de uso de emergencia, una EUA, es diferente de una aprobación o licencia. Para que se emita una EUA, se debe cumplir los siguientes criterios. El producto se utilizará para una enfermedad o afección grave o potencialmente mortal. Debe basarse en la totalidad de la evidencia científica disponible y es razonable creer que el producto puede ser efectivo. Los beneficios conocidos y potenciales del producto superan los riesgos conocidos y potenciales del producto.
y no existe una alternativa adecuada aprobada por la FDA que esté disponible en este momento. ¿Cómo es que las vacunas contra el COVID-19 han sido desarrolladas tan rápidamente cuando normalmente toman años? Pues en una pandemia no se puede esperar años cuando mueren millones de personas. Utilizan este proceso de EUA. Tomen en cuenta que ya se había realizado muchas de las primeras investigaciones y descubrimientos del coronavirus. Hubo mucha colaboración de científicos y expertos mundialmente. Los científicos sabían mucho sobre otros coronaviruses de las investigaciones de años anteriores con la epidemia de SARS al principio de la década de 2000 y la epidemia de MERS hace unos años. Pero este virus SARS-CoV-2 se comportaba de un modo diferente. Pero cuando descubrieron la secuencia genética del SARS-CoV-2 y cómo funcionaba la proteína de pico, el modo en que entra el virus a las células y infecta a las personas, los científicos pudieron rápidamente comenzar a ajustar la receta o la fórmula para producir estas vacunas. También se pudo acelerar porque el gobierno asumió un gran riesgo financiero e invirtió billones de dólares para producir y aumentar la producción de vacunas antes que se sabía si eran seguras o eficaces, mientras que los ensayos clínicos todavía estaban en progreso. Debido al gran riesgo financiero, la inversión de manufactura normalmente no ocurre hasta el final del proceso. Sin embargo, tuvimos que correr el riesgo porque COVID-19 es una amenaza mundial y nunca habíamos pasado por algo así. Sepan que no saltaron fases de los estudios o ensayos clínicos. La vacuna se sometió a rigurosos estudios clínicos, se completaron todas las fases de 1 al 3, pero para avanzar más rápidamente, en lugar de esperar a que finalice cada fase y antes de inscribir en la siguiente, como normalmente hacen, las fases se superpusieron, ya que los estudios se estaban llevando a cabo sin problemas. Se inscribieron a los participantes en la fase 2, mientras que la fase 1 todavía estaba en progreso. Y en otros estudios, la fase 2 ocurrió simultáneamente con la fase 3. Esto quitó años del proceso. No se identificaron problemas de seguridad importantes en los ensayos clínicos, aunque se ha informado de algún número de reacciones alérgicas graves. Antes de que la vacuna sea autorizada, la Administración de Alimentos y Medicamentos revisa cuidadosamente todos los datos de seguridad en los ensayos clínicos. Pero si todavía tiene dudas sobre cómo pudieron desarrollar, autorizar y implementar estas vacunas tan rápidamente y también ser seguras y eficaces, déjenme explicar usando un ejemplo de una analogía que escuché hace unas semanas. ¿Saben de los programas que salen en la tele de mejoramiento de hogares? Pues en esos shows pueden construir una casa en una semana cuando normalmente toma meses o años para construir. Siempre se requieren los planes de construcción, permisos, se requiere labor, maquinaria y manos a la obra. Los productores de esos shows tienen muchos recursos financieros, muchas manos, muchas máquinas. Pero lo que simplemente hacen es aceleran el proceso de revisar planes, dar permisos y dar las inspecciones. Los productores del show no los hacen esperar el normal proceso para aprobación de planes, permisos e inspecciones, porque la producción del programa tiene tiempo limitado para cumplir con su propósito de entregar una casa nueva, segura, para que una familia pueda ocuparla de vivienda. Así, los billones de dólares que invirtió el gobierno en el proceso y la mucha colaboración entre científicos y los fabricantes de vacunas
pudieron acelerar la autorización e implementación de las vacunas. Y una vez que las vacunas son autorizadas y antes de que se implementen las vacunas, existe un comité de asesor de prácticas de inmunización. La cifra en inglés es ACIP. Es un panel de expertos médicos y científicos. Ellos hacen recomendaciones para incluir las edades de quienes pueden recibir la vacuna, la cantidad de dosis necesaria, la cantidad de tiempo entre las dosis. Explican precauciones y contraindicaciones, quién no se recomienda vacunar. También dan recomendaciones de prioridad de grupos, cuáles personas deben recibir la vacuna primero, tal su nivel de riesgo a la enfermedad. Ya ven que a fines de diciembre y principios de este año pudimos comenzar a vacunar a los trabajadores de salud de nuestros hospitales, o sea, los doctores y enfermeras y personal de los hospitales, también a nuestros ancianos y aquellos en centros de enfermería que están en mayor riesgo. La seguridad de las vacunas se sigue monitoreando después de autorización e implementar. Ya tenemos más de 3 meses de datos de seguridad y eficacia y los resultados aún son consistentes con los resultados y los efectos secundarios esperados de los ensayos clínicos. Las 3 vacunas siguen demostrando ser seguras y efectivas. Estos son los 2 sistemas que se utilizan para monitorear las vacunas. El sistema de VAERS es el sistema que los proveedores de vacunas utilizan para reportar síntomas o eventos inesperados, síntomas raras. El sistema de vSafe es un modo de que el público pueda registrarse y reportar sus síntomas que tienen de la vacuna. Y más adelantito les explicaré más sobre ese programa. El Comité de Prácticas de Inmunización recomienda quién no debe vacunarse. Las personas que han tenido una reacción alérgica inmediata a alguna vacuna anteriormente o terapia inyectable o medicina inyectable para otra enfermedad deben preguntarle a su médico si debe de recibir la vacuna. Si es alérgico al polyethylene glycol, no debe de recibir una vacuna de ARN, sea la de Pfizer o de Moderna, porque eso es un ingrediente en esa vacuna. Si es alérgico al polisorbato, no debe recibir la vacuna de Johnson & Johnson. Ese es un ingrediente o contenido de esa vacuna. El polyethylene glycol o el PEG y el polisorbato son ingredientes que están relacionados entre sí. Hicieron recomendaciones ese comité de las prácticas de inmunización sobre quienes no debían recibir las vacunas. Estas son algunas de las cosas más importantes que debe de tener en cuenta. Por supuesto, siempre se recomienda consultar con su médico, quien conoce su historial médico, información sobre sus alergias y los medicamentos que toma. Personas que tienen antecedentes a anafilaxia a ciertos alimentos, animales o medicamentos, personas que llevan bolígrafos de adrenalina o EpiPens, no están necesariamente excluidos de recibir una vacuna. Sin embargo, debe de hablar con su médico e informar al proveedor de la vacuna, ya que puede ser necesario tomar precauciones adicionales para observarlo más cerca durante 30 minutos en lugar de 15 después de la vacuna. Las personas que tienen alergias a los alimentos, alergias a las mascotas o sensibilidad a los alimentos, es posible que aún pueda recibir. Les mostraré las etiquetas de los ingredientes en breve para que pueda ver los ingredientes que contiene y usted pueda determinar si tiene alguna inquietud y así lo pueda aclarar con su médico.
También si ya tuvo una dosis de vacuna, debe de saber esta información. Si tuvo una reacción alérgica o grave, una reacción alérgica inmediata a cualquier ingrediente de una vacuna de ARN, sea la vacuna de Pfizer o de Moderna, no debe recibir una segunda dosis. Si ha tenido una reacción alérgica grave o una reacción alérgica inmediata a un ingrediente de la vacuna de Johnson & Johnson, si más adelante se recomienda que tome una segunda vacuna, no debe de tomar la vacuna de Johnson & Johnson. Una reacción alérgica inmediata se refiere a una reacción dentro de las primeras 4 horas después de recibir la vacuna. Y los síntomas incluyen como la urticaria, hinchazón de la cara, lengua o boca, sibilancias o dificultad respiratoria o como la anafilaxia. Para obtener más información sobre las alergias, puede visitar la página web del CDC en español, información acerca de las vacunas contra el COVID-19 para personas con alergia. Y aquí vamos a avanzar y explicar cómo funcionan las vacunas y las diferencias en las tecnologías utilizadas para desarrollar las vacunas. La tecnología de la ARN es nueva, pero ha existido desde la década de 1990 y se ha estudiado para el desarrollo de vacunas contra la rabia, el Zika y la gripe. Ninguna fue aprobada porque no había pandemia de eso o urgencia. La tecnología de la ARN se estudia bastante para el tratamiento del cáncer y las inmunoterapias. La ARN actúa como un mensajero con un código de instrucciones para producir proteínas en las células. Las vacunas de ARN enseñan a nuestras células cómo hacer una pieza inofensa de la proteína de punta o de pico para el virus SARS-CoV-2, al que le refieren el spike protein. La vacuna es una pequeña cantidad de ARN en una envoltura lípida o de grasa. Le llaman nanopartículas. Una vez que el material de la vacuna entra a nuestro cuerpo, se pone a trabajar, le da a nuestras células instrucciones para hacer copias de la proteína de pico o el spike protein. Luego nuestros cuerpos reconocen que esa proteína no debería estar allí. Inicia una respuesta inmune, responde formando anticuerpos. En el futuro, cuando estamos expuestos o encontramos el virus de SARS-CoV-2, nuestro cuerpo recordará cómo combatir el virus. Las vacunas de vector viral, como la de Johnson & Johnson, utilizan una tecnología que ha estado estudiada desde la década de 1970. Los vectores virales se han utilizado en las vacunas por décadas. Más reciente, en una vacuna contra la Ebola. En el pasado, los vectores virales se han estudiado para enfermedades infecciosas como el Zika, la gripe y el VIH. También se han estudiado para tratamientos de cáncer. Las vacunas y la tecnología de los vectores virales utilizan virus de gripe que está desactivado, por lo que no puede infectarlo. El virus se usa como un transportador o vehículo para ingresar a sus células, para entregar el código o las instrucciones para producir la proteína de pico, el spike protein. Una vez que el material de la vacuna ingresa a nuestro cuerpo, se pone a trabajar y le da a nuestras células instrucciones para hacer copias de la proteína de pico. Nuestros cuerpos reconocen que la proteína no debería de estar allí y estimula una respuesta inmune. Nuestro cuerpo
responde con anticuerpos. En el futuro, cuando encontraremos o estamos expuestos al virus SARS-CoV-2, nuestro cuerpo recordará cómo combatir el virus. Y ahora aquí les demostraré las 3 diferentes vacunas. La de Pfizer y Moderna son de la tecnología de ARN. La vacuna de Johnson & Johnson es de la tecnología vector viral. Pfizer es la única vacuna autorizada para personas más jóvenes. Pueden vacunar a adolescentes de 16 y 17 años. La vacuna de Pfizer es 2 dosis apartadas por 3 semanas o 21 días. Moderna y Johnson & Johnson están autorizadas para mayores de 18 años solamente. Moderna es 2 dosis, 28 días o 4 semanas aparte. La vacuna de Johnson & Johnson es solamente 1 dosis. La vacuna de Pfizer y Moderna se puede utilizar para los adultos y Pfizer es la única para menores. Las 2 vacunas Pfizer y Moderna son tecnología ARN. La eficacia de las 2 vacunas Pfizer y Moderna es casi igual, el 95%. ¿Por qué está tan baja la eficacia de la vacuna de Johnson & Johnson? Tiene mala prensa porque se descubrió que solo tenía 72% de efectividad, pero hay que tener en cuenta que los datos y estudios fueron más tarde en el año, cuando hubo gran surgimiento y más variantes estaban circulando en algunos de los países donde estaban realizando los estudios o ensayos clínicos. La efectividad de la vacuna Johnson & Johnson fue afectada significantemente por el variante de Sudáfrica. Sin embargo, lo que es importante tener en cuenta aquí es que en los Estados Unidos, aún las 3 vacunas son efectivas para prevenir infecciones, enfermedades graves y hospitalización e incluso prevenir muerte. Actualmente no hay vacunas para niños más pequeños de 16 años. Ahora se están llevando a cabo ensayos clínicos para niños y es posible que al principio del próximo año haya algo también autorizado para niños de edad escolar. También es importante tener en cuenta que es posible que la vacuna no protege a todos, aún puede contraer el virus y enfermarse con COVID-19. Sin embargo, si se enferma después de estar completamente vacunado, que es 2 semanas después de la segunda dosis o 2 semanas de la única dosis de Johnson & Johnson, es posible que la vacuna puede protegerlo de enfermedades graves, hospitalización o incluso la muerte. Hasta este momento, los expertos creen que eso es posible. En otras palabras, es posible que aún contraiga COVID-19, pero sus síntomas deben de ser leves y donde usted pueda combatir la infección. Los científicos aún están aprendiendo si las personas completamente vacunadas tienen menos probabilidades de tener una infección asintomática o sin síntomas y potencialmente menos probabilidades de transmitir el virus a otras personas. Todas las 3 vacunas se dan en el brazo. Y sabemos que la vacuna se produjo rápidamente, pero aquí pueden ver todo lo que son los contenidos de la vacuna. Aquí en esta etiqueta están los ingredientes que son los más preocupantes o los que tienen más reacción, son el PEG o el polyethylene glycol y el polisorbato. Puede causar una manifestación física o sistema local, una respuesta inflamatoria a la vacuna.
Aquí está una etiqueta un poco más detallada con los ingredientes. Si tiene alguna alergia a cualquier ingrediente de las vacunas, no debe de vacunarse. Hable con su médico. Es importante que hable con su médico sobre sus preocupaciones de la vacuna. Y aquí están los efectos secundarios o reacciones más esperadas a las vacunas. Su cuerpo y su sistema inmunológico es único y cada persona reacciona diferente. Y los efectos secundarios varían por persona. En general, estos son los efectos secundarios más comunes y reportados. Les aseguro que la mayoría de las personas van a tener por lo menos algún dolor en el brazo en el lugar de la inyección. Pero otros síntomas adicionalmente pueden sentir enrojecimiento, hinchazón en el brazo. Las vacunas también pueden dar efectos secundarios como síntomas sistémicas, como fiebre, dolor muscular o dolor de cuerpo, coyunturas y dolor de cabeza. Es importante que sepa qué efectos esperar después de vacunarse y cuáles son los efectos secundarios más conocidos. Lo importante que debes de saber es que los efectos secundarios son temporales. Por lo general empiezan y se resuelven en 24 horas o duran de 1 a 3 días, pero con el tiempo se deben de hacer menos. Otros efectos menos comunes, pero deben de saber, son reportados con la vacuna de ARN. Quiero informarles que estos efectos, aunque son menos comunes, ocurren en algunas personas para que no se alarme cuando ocurren. Un efecto secundario que ocurre con las vacunas de ARN son que los ganglios linfáticos en la axila o en el pecho pueden volverse sensibles o dolorosos temporalmente. Por eso, si alguna de las mujeres tiene cita para un mamograma, por lo pronto, después de la vacuna, si es apropiado, debe de posponer una mamografía. Si no se puede, es importante informar al examinador de qué lado recibió la vacuna para que interprete los resultados de manera apropiada. El cuerpo y el sistema inmunológico de cada persona son únicos y es posible que usted tenga efectos secundarios diferentes que sus amigos o parientes. Cada vacuna está acompañado con una hoja informativa para el paciente. La FDA y CDC publica estas hojas informativas en su sitio web o puede hacer clic aquí para recibir las hojas informativas sobre las diferentes vacunas. La información sobre los beneficios y riesgos de cualquier vacuna que recibe una EUA deben publicar estas hojas informativas. La FDA debe de asegurar de que las personas que reciben la vacuna bajo una EUA, autorización de uso de emergencia, sean informadas de los beneficios y los riesgos conocidos y potenciales y de que tienen la opción de aceptar o rechazar la vacuna y cualquier producto alternativo disponible. Cuando usted se registre para una vacuna, la hoja de datos del destinario del EUA estará disponible para que la descargue o la imprime, para que pueda leer más sobre la información sobre la vacuna con más detalles. La mayor parte de los datos y la información contenida de las hojas la utilicé para llenar esta presentación.
Nuevamente, es importante reconocer lo que es normal y lo que no es normal después de recibir una vacuna. Especialmente importante es reconocer lo que es una reacción alérgica inmediata que amenaza la vida, como la anafilaxia. Estas son las reacciones o alergias inmediatas que son más preocupantes para las personas que reciben vacunas, igual que a los que administran las vacunas. La reacción alérgica inmediata generalmente puede ocurrir desde el momento que recibe la vacuna, entre los primeros 15 minutos hasta 4 horas después de vacunarse. La reacción puede desencadenar la respuesta de múltiples sistemas corporales, como una erupción cutánea, dificultad para respirar, de repente una baja presión peligrosa o hasta pérdida del conocimiento. Si se vacuna contra el COVID-19 y cree que puede estar teniendo una reacción alérgica grave después de la vacunación, solicite atención médica de inmediato o llame al 911. Cuando hace cita, debe de contestar preguntas que ayudan a determinar si hay alguna razón o un riesgo por cual usted no debería ponerse la vacuna contra COVID-19. Todos los sitios de vacunas están preparados para dar tratamiento a las personas con estos tipos de reacciones de anafilaxia o reacciones de emergencia. Cuentan con personal capacitado, medicamentos especiales, oxígeno y tienen equipo disponible. Este formulario de salud es para identificar a las personas con alergias, riesgo de reacciones graves o personas que no se deben de vacunar en este momento. Otras consideraciones es preguntar a su médico o infórmese antes de vacunarse si estas condiciones aplican a usted. No quiere decir que no se puede ponerse la vacuna, sino que tiene que consultar con su médico para ver en qué tiempo o fecha es apropiada programar una cita de vacuna. Por igual, aquí hay otras consideraciones también que no quieren decir que no se puede poner la vacuna, simplemente tienen que hablar con su médico para saber qué tiempo esperar entre otros tratamientos, otros diagnósticos, otras inyecciones o medicinas que recibe. Simplemente tiene que platicar con su médico para que sepan qué tiempo deben de esperar para programar citas. Datos importantes sobre la vacuna contra el COVID-19. Todas las vacunas que son disponibles en los Estados Unidos son efectivos para prevenir el COVID-19. Después de la vacunación completa, eso es por lo general 2 semanas después de la segunda dosis de vacuna de Pfizer o Moderna o 2 semanas después de la única vacuna de Johnson & Johnson. Es el tiempo que el cuerpo tarda aproximadamente para desarrollar esos anticuerpos y esa protección. Eso significa que es posible que si está expuesto al virus, puede infectarse y enfermarse después de la vacunación. Por eso es importante seguir las medidas de prevención. Algunas personas que están completamente vacunadas contra el COVID-19 aún se enfermarán porque las vacunas no son 100% efectivas contra la enfermedad. Pero según los datos de los estudios clínicos, la vacuna contra COVID-19 también puede ayudar a evitar que si se enferma, que se enferme gravemente si contrae la enfermedad. ¿Cuál vacuna debe de ponerse? La que esté disponible. Para obtener más información sobre las diferentes vacunas y qué puede hacer o qué se considera la vacuna completamente,
puede ir a la página del CDC en español. Aquí lo que debes saber acerca de las vacunas contra el COVID-19 y aquí para obtener más información para las personas que se consideran completamente vacunadas. Y aquí están, como mencioné anteriormente, el monitoreo de seguridad de las vacunas continúa aún desde que se han autorizado y están implementadas. El sistema de VAERS, Vaccine Adverse Events Reporting System, es el más utilizado por los proveedores de atención médicos y los proveedores de vacunas en los Estados Unidos. Pero las personas, el público, también puede informar directamente sobre los efectos secundarios o efectos inusuales a este sistema. Pueden ingresar aquí a la página de VAERS. También existe este programa de V-Safe. Es una herramienta voluntaria y fácil de usar basada en los teléfonos inteligentes. Es gratis y se puede utilizar para controlar sus síntomas después de la vacunación. Utiliza mensajes de texto y encuestas web para proporcionar controles de salud personalizados después de recibir una vacuna. Está programada a ayudar a los del Centros de Enfermedades monitorear la seguridad de las vacunas contra el COVID-19. Si quiere encontrar más información sobre el sistema de V-Safe y cómo se puede inscribir, visite la página web. Así que esta es otra forma, además de tomar la vacuna, en que usted también puede hacer su parte para ayudar a combatir el COVID-19. Y para más información en general sobre las vacunas, el desarrollamiento, los estudios clínicos o una vacuna individualmente, puede visitar los sitios web de los centros de enfermedades y aquí están las páginas web.